inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia y en su caso comprobar la existencia de quórum. Acosta León Rafael. Presente. Alonso Que Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cabrera Sandoval. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagduc Lutzow Esterelicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagduc José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinero Zurita Ana Karen. Montalvo Navarreto Legario. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milenio Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia, presente. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Hay quórum, diputado presidente, con 34 asistencias y una inasistencia. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la inasistencia de la diputada Rosalinda López Hernández por motivos de salud. Queda justificada la inasistencia de la diputada Rosalinda López Hernández por motivos de salud. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 18 horas con 10 minutos del día 4 de enero del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentar. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 4 de enero del año 2013. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 3 de enero del 2013. Número 5, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Número 6, dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 6.2, dictamen que emite la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban los nombramientos de los magistrados numerarios y tribunal de lo contencioso administrativo del Estado de Tabasco. Número 7, toma de protesta de los magistrados numerarios del Tribunal de lo contencioso administrativo del Estado de Tabasco.
Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Todo? Sí, por unanimidad. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputado presidente, con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día 3 de enero del 2013, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura. En virtud de estarse elaborando en consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de este órgano para que se expongan las observaciones que estimen pertinentes. En su caso, y en una próxima sesión, sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en la Oficialía Mayor el día 4 de enero del 2013. Oficio suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se hacen del conocimiento a esta soberanía que dicho órgano de gobierno colegiado acordó el nombramiento de los titulares de diversas áreas administrativas del H Congreso, siendo estos los siguientes: como director de Asuntos Jurídicos, el licenciado Moisés Sánchez Chávez; como director de Finanzas, el maestro Roberto Barrios Falcón; como director de Administración, el licenciado Guillermo Enrique Salazar Montoya; como director de Protección y Gestoría y Quejas, el ingeniero Esteban Ravelo Colorado; como director de Comunicación y Relaciones Públicas, el C. Fernando Vázquez Rosas; como director de Estudios Legislativos, el licenciado Marcos Álvarez Macosay; como director del Archivo del Poder Legislativo, licenciado Manrico Sánchez; como coordinador de Seguridad y Operaciones Logísticas, el C. Mayor de Infantería retirado, Leonardo Ramón Mayo; como coordinadora de la Biblioteca y Biblioteca Legislativa, licenciada Idalia Limón Córdoba; y como titular de la Unidad de Acceso a la Información, al C. licenciado Daniela Lara López. Número 2. Oficio remitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el cual remite la terna para la designación en su caso de la directora general del Instituto Estatal de la Mujer para el periodo que abarca del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2015. Número 3. Oficio enviado por el director de Asuntos Jurídicos de este H Congreso del Estado, por el cual solicita 10 juegos en copias certificadas de la o las constancias por las que fueron elegidos el diputado Rafael Abner Balboa Sánchez como presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del H Congreso del Estado de Tabasco. De igual manera, solicita 10 juegos de copias certificadas del acta levantada de la sesión preparatoria con fecha 27 de diciembre del 2012. Cumplida su encomienda, diputado presidente.
El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lugar el diputado por secretario es el siguiente. En cuanto al oficio enviado por la Junta de Coordinación Política de esta 61ª legislatura respecto de distintos nombramientos de los titulares de las áreas administrativas de este honorable Congreso, esta soberanía se da por enterada de dichos nombramientos para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos. Con relación al escrito remitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el cual remite la terna para la designación, en su caso, de la Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres para el periodo que abarca del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnar a la Junta de Coordinación Política para que en términos del artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proceda a la emisión del dictamen correspondiente de manera excepcional, en virtud de la urgencia del asunto y de no estar conformadas las comisiones orgánicas de este honorable Congreso del Estado, por tratarse de inicio constitucional de la 61 legislatura. Por lo que se refiere al escrito presentado por el director de Asuntos Jurídicos de este honorable Congreso, esta soberanía se da por enterada y se ordena expedir las copias solicitadas debidamente certificadas. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. A continuación procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el nombramiento de los ciudadanos licenciados José Alfredo Celorio Méndez, Juana Inés Castillo Torres, Eugenio Amat Bueno y Mónica de Jesús Corral Vázquez. Asimismo, la designación para un segundo periodo de la magistrada Luz María Armenta León, cuyo periodo concluyó igualmente el pasado 31 de diciembre de 2012, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Diputado Rafael Acosta León, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco, presente. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, fracciones primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, previo los análisis, discusiones y determinación correspondiente, hemos acordado presentar ante esta soberanía el dictamen por el que se aprueba la designación de los magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la designación respectiva para un segundo periodo propuestas por el ciudadano gobernador constitucional del Estado con base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 2 de enero de 2013, el titular del Poder Ejecutivo del Estado envió escrito y anexos recibidos, por el cual remite para su aprobación con carácter de urgente, dada la brevedad de los plazos legales, la designación como magistrado de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a los ciudadanos licenciados José Alfredo Celorio Méndez, Juana Inés Castillo Torres, Eugenio Amat Bueno y Mónica de Jesús Corral Vázquez, así como la designación para un segundo periodo de la magistrada Luz María Armenta León, lo cual fue turnado por el presidente de la mesa directiva a la Junta de Coordinación Política para la emisión o acuerdo del dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 53, fracciones primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de fecha 2 de enero del presente año. 2. En razón de lo anterior, la Junta de Coordinación Política, en sesión de fecha 3 del presente mes y año, aprobó tratar como asunto urgente la aprobación de los nombramientos de los magistrados señalados y en virtud de que con motivo del inicio del periodo constitucional de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado no están integradas las comisiones orgánicas haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 53, fracciones primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de un asunto que concierne al Estado y a los municipios, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce de asuntos relacionados con los mismos, se procedió a la emisión del dictamen correspondiente en los términos siguientes, considerando, primero,
que el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que el tribunal respectivo se integra de la siguiente manera: por el Pleno, la Presidencia y 4 salas unitarias que podrán ser regionalizadas de acuerdo a las necesidades del servicio conforme lo determine el Pleno. Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco establece que el gobernador del Estado nombrará a los magistrados numerarios del tribunal con la aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente del mismo. También designará a los magistrados supernumerarios cuyos nombramientos serán ratificados por el Pleno del Tribunal. Esto suplirá en las ausencias de los magistrados numerarios. Los magistrados durarán 6 años en el ejercicio de su encargo. Tomarán posesión de su cargo a la semana siguiente del día en que se inicie el periodo constitucional del Ejecutivo del Estado. Los magistrados podrán ser nombrados hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes. Si fueren ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Por su parte, asimismo, conforme al artículo 36, fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al Congreso del Estado le corresponde, entre otras facultades, la de otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo propuestos por el gobernador. Segundo, que tomando en consideración que conforme al escrito signado por el gobernador constitucional del Estado, se desprende que el pasado 31 de diciembre de 2012 se cumplió el supuesto de ley señalado en el dispositivo legal transcrito, toda vez que de 5 magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, 4 fueron designados ya por 2 periodos adicionales al de su mandato inicial, en cuya razón se está en el supuesto jurídico de la conclusión del término de 2 periodos subsiguientes, de lo que procede la designación por parte del gobernador del Estado de los magistrados de número en los cargos vacantes para efectos de someterlos en su oportunidad a la aprobación del Congreso. Derivado de lo anterior, adicionalmente informó a esta soberanía que por lo que se refiere a la magistrada Luz María Armenta León, cuyo primer periodo concluyó igualmente el pasado 31 de diciembre, me he permitido designarla para un segundo periodo, conforme lo establece el párrafo 3º del citado artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa. Tercero, que en razón de lo anterior, el ciudadano gobernador del Estado, mediante escrito fechado de 1 de enero del año en curso, hizo saber a esta soberanía que designó como magistrado de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, con los derechos y prerrogativas inherentes a dichos nombramientos, a los ciudadanos licenciado José Alfredo Celorio Méndez, licenciada Juana Inés Castillo Torres, licenciado Eugenio Amat Bueno, licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez. Asimismo, hizo del conocimiento a esta soberanía que por lo que se refiere a la magistrada Luz María Armenta León, cuyo primer periodo concluyó igualmente el pasado 31 de diciembre, me he permitido designarla para un segundo periodo conforme lo establece el párrafo 3º del citado artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa, solicitando a esta soberanía se pronuncia respecto de la aprobación o negativa de los mencionados nombramientos. Cuarto, que analizados fueron los currículos de las personas mencionadas para ocupar dicho cargo, establecido en el artículo 6 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que no existir impedimento legal alguno, se considera procedente aprobar en términos del artículo 36, fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el nombramiento realizado por el ciudadano gobernador del Estado en favor de las personas mencionadas, así como la designación para un periodo más de la magistrada Luz María Armenta León. Quinto, que este honorable Congreso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracciones 1ª y 19ª de la Constitución Política Local
y 5 de la Ley de Justicia Administrativa, se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, así como para otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que se emite el siguiente dictamen. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción 19 de la Constitución Política Local y 5 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se aprueba el nombramiento de los ciudadanos licenciados José Alfredo Celorio Méndez, Juana Inés Castillo Torres, Eugenio Amat Bueno y Mónica de Jesús Corral Vázquez. Asimismo, la designación para un segundo periodo de la magistrada Luz María Armenta León, cuyo primer periodo concluyó igualmente el pasado 31 de diciembre de 2012. Dichos magistrados deberán entrar en funciones a la semana siguiente del día 1 de enero del año 2013, en que se inicia el periodo de ejercicio constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en sustitución de los que venía desempeñando su cargo, que concluyó el día 31 de diciembre de 2012, con excepción de la magistrada Luz María Armenta León, que se designa para un segundo periodo. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, remítase copia autorizada del presente decreto al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco para su conocimiento y efectos. Tercero, quedan sin efecto aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo no reelección. Por la Junta de Coordinación Política, diputado Rafael Abner Balboa Sánchez, presidente; diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, secretario; diputado Francisco Castillo Ramírez, secretario; diputado Andrés Cáceres Álvarez, secretario; diputado Gaspar Córdoba Hernández, secretario; diputado Patricio Bosch Hernández, secretario; diputada Mileide Araceli Quevedo Custodio, secretaria; diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, vocal; diputada Esther Alicia Dagdux Lutzou, vocal; diputada Mireya Zapata Hernández, vocal; diputado Rogers Arias García, vocal; diputada Jovita Segovia Vázquez, vocal. Rúbricas. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que el dictamen mencionado ha recibido la lectura previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Cabrera. Son todos buenos. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen y para hacer modificaciones los ciudadanos diputados Javier Cabrera y José Herrera. Él estuvo en primero. No, él estuvo en primero. Tiene la palabra el diputado Javier Cabrera. La secretaria, él separó. Es que él habló primero. Él habló. No, pero él levantó la mano. Él habló primero. Sé que estamos aquí, yo no. Con su venia, señor presidente, diputado Rafael Acosta León, presidente de la mesa directiva
del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo a manifestar lo siguiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que se exponga de manera clara y precisa el asunto a que se refiere, me permito proponer la modificación de los puntos contenidos en el apartado de antecedentes, considerandos y artículo único de dicho dictamen de manera siguiente. Antecedentes. Con fecha 1 de enero de 2013, inició su mandato constitucional por el periodo 2013-2018 el ciudadano licenciado Arturo Núñez Jiménez, electo el pasado 1 de julio de 2012 como gobernador del estado de Tabasco. Del mismo modo, ese día se instaló e inició su ejercicio constitucional la 61 legislatura del Honorable Congreso del Estado, procediendo de inmediato a la integración de la Junta de Coordinación Política, en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Con fecha 1 de enero de 2013, el ciudadano licenciado Arturo Núñez Jiménez, en su condición de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dirigió al H. Congreso del Estado una comunicación por la cual informa esta soberanía para los efectos señalados en los artículos 36, fracción 19 de la Ley Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 5 de la Ley de la Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que en ejercicio de sus facultades, con esa fecha había designado a los ciudadanos licenciados José Alfredo Celorio Méndez, licenciada Juana Inés Castillo Torres, licenciado Eugenio Amat Bueno y la licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez, como magistrados de número de dicho tribunal para el periodo 2013-2018, a la vez que nombró a la ciudadana Luz María Armenta León, actualmente magistrada de número en funciones del propio tribunal, para un segundo periodo de 2013 a 2018. En el oficio de referencia, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, recibido oficialía de partes del Congreso del Estado el día 2 de enero, solicitó al diputado Rafael Acosta León, presidente de la mesa directiva del Congreso, que los nombramientos expedidos fuesen sometidos a la consideración del Pleno de los diputados con carácter de urgente, dada la brevedad de los plazos legales establecidos para los efectos de la integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una vez designados sus miembros de número. Y razón de lo anterior, la Junta de Coordinación Política en sesión de fecha 3 del presente mes y año aprobó tratar como asunto urgente la solicitud de aprobación los nombramientos de los magistrados señalados, y en virtud de que con motivo del inicio del periodo constitucional de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, a esta fecha no se encuentran integradas las comisiones orgánicas, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 53, fracción primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de un asunto que concierne al Estado y a los municipios, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce de asuntos relacionados con los mismos. Se procedió a la emisión del dictamen correspondiente en los términos siguientes, considerando, primero, que el artículo 116, base 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la Constitución y leyes de los estados podrán instruir tribunales a lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Segundo, que el artículo 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco señala que entre las facultades del Congreso se encuentra la de designar al consejero presidente, a los consejeros electorales y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como
como al presidente del Tribunal de la Conciliación y Arbitraje propuesta por el gobernador, designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como remitir al gobernador del Estado la terna para designar Procurador General de Justicia del Estado. Que el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que el tribunal respectivo se integra de la siguiente manera: por el Pleno, la Presidencia y 4 salas unitarias, que podrán ser regionalizadas de acuerdo a las necesidades del servicio conforme lo determina el Pleno. En el mismo tenor, el artículo 5 de la Ley de la Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco dispone que el gobernador del Estado nombrará a los magistrados numerarios del tribunal por la aprobación del Congreso del Estado, o en su caso la comisión permanente del mismo. También designará a los magistrados supernumerarios, cuyos nombramientos serán ratificados por el Pleno del Tribunal. Estos suplirán la ausencia de los magistrados numerarios. Los magistrados durarán 6 años en el ejercicio de su encargo. Tomarán posesión de su cargo a la semana siguiente del día en que se inicie el periodo constitucional del Ejecutivo del Estado. Los magistrados podrán ser nombrados hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes. Si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establece la ley. Tercero, conforme a lo anterior, en su oficio de solicitud de aprobación de los nombramientos realizados de 5 magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el titular del Poder Ejecutivo, licenciado Arturo Núñez Jiménez, motiva dichas designaciones en los siguientes términos. En ese contexto, el pasado 31 de diciembre de 2012 se cumplió el supuesto de la ley señalado en el dispositivo legal transcrito, toda vez que de 5 magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, 4 fueron designados ya por 2 periodos adicionales en su mandato inicial, en cuya razón se está en el supuesto jurídico de la conclusión de término de 2 periodos subsiguientes, de lo que procede la designación por parte del gobernador del Estado de los magistrados de número en los cargos vacantes, para efecto de someterlo en su oportunidad a la aprobación del Congreso. Derivado de lo anterior, adicionalmente informa a usted que por lo que se refiere a la magistrada Luz María Armenta León, cuyo primer periodo concluyó igualmente el pasado 31 de diciembre, me he permitido designarla para un segundo periodo, conforme lo establece el párrafo 3 del citado artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa. Es conveniente precisar que en el marco de los trabajos preparatorios al proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal para el periodo 2013-2018, se solicitó de manera formal al entonces consejero jurídico del Gobierno del Estado la información relativa a la naturaleza jurídica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, así como los antecedentes y demás documentación que obrasen en poder de dicha Consejería Jurídica, específicamente por lo que se refiere al mecanismo constitucional y legal para la renovación de dicho órgano jurisdiccional en el tramo competencial del titular del Poder Ejecutivo, tanto por lo que se refiere a magistrados de número como supernumerarios, que hayan sido designados en anteriores administraciones, con la finalidad de que, una vez iniciada la presente administración, se dispusiese de la información necesaria para tomar las determinaciones que en su caso procedan conforme a derecho. En este contexto, queda claro que esta representación popular, que la valoración jurídica del titular del Ejecutivo Federal resulta correcta, en cuanto que al haberse concluido los plazos legales del ejercicio, 3 periodos consecutivos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso, 2 de los cuales fueron por el mecanismo de ratificación tácita, se ha cumplido con el extremo de la ley de una designación original y hasta 2 periodos más de 6 años cada uno, por lo cual resulta pertinente tanto la designación realizada por el Ejecutivo como la consecuente aprobación por parte del Congreso del Estado de Tabasco. Cuarto, que conforme lo señala en el oficio mencionado
en el punto deterioro, efectivamente con fecha 24 de diciembre, el entonces consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado dio respuesta a la solicitud que le hiciera la responsable de los trabajos preparatorios al proceso de entrega-recepción a la Administración Pública Estatal para el periodo 2013-2018 en los siguientes términos. Rosalinda López Hernández, responsable del Grupo de Apoyo al Proceso de Entrega-Recepción, presente. Por instrucciones del gobernador del Estado químico, Andrés Rafael Granier Melo, y en atención a su escrito de fecha 22 del presente mes y año, por el que solicita información relativa a la naturaleza jurídica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como los antecedentes, además documentación que obren en poder de la Consejería Jurídica, especialmente en lo que se refiere al mecanismo constitucional y legal para la renovación de dicho órgano jurisdiccional, tanto en lo relativo a magistrados de número como supernumerarios que hayan sido designados en la presente o anterior administración. Al respecto me permito señalar lo siguiente. Antecedentes. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue creado como un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio mediante la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, bajo el decreto 211 que fue aprobado por el Congreso del Estado a los 12 días del mes de febrero de 1997 y publicado en el periódico oficial del Estado número 5682 de fecha 19 de febrero del mismo año, tal y como puede observarse en su artículo primero, que al respecto cita. Artículo primero. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Tabasco. Su aplicación compete al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en su órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. En el artículo 5 de la ley se establece la facultad del gobernador del Estado de nombrar a los magistrados numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la aprobación del Honorable Congreso del Estado. El 19 de febrero de 1997, en uso de sus facultades que otorga el artículo 5 de la ley, el titular del Poder Ejecutivo envió al Honorable Congreso del Estado los nombramientos de los ciudadanos licenciado Pedro Javier Reséndez Medina, licenciado Eligio León Draconi, licenciado Irma Aguado Trujillo, licenciada María Beatriz Evia Ramírez y licenciado Joaquín Granados Cruz como magistrados numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, lo que fueron aprobados mediante el decreto 216 de fecha 20 de febrero de 1997. Ahora bien, el artículo 5 de la mencionada ley, en su tercer párrafo, refiere que los magistrados podrán ser nombrados hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes, es decir, que en caso de que así se considerara, harían 3 periodos más, conforme al tercer párrafo del artículo 5, antes citado, que transcribe. Artículo 5. El gobernador del Estado nombrará a los magistrados numerarios del tribunal con la aprobación del Congreso del Estado, o en su caso, de la comisión permanente del mismo. También designará a los magistrados de los supernumerarios, cuyos nombramientos serán ratificados por el Pleno del Tribunal. Esto suplirá la ausencia de los magistrados numerarios. Los magistrados durarán 6 años en ejercicio de su encargo. Tomarán posesión de su cargo a la semana siguiente del día en que inicie el periodo constitucional del Ejecutivo del Estado. Los magistrados podrán ser nombrados hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes. Si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Que conforme a lo dispuesto en lo transitorio segundo del decreto 211, por el que se emitió la Ley de Justicia Administrativa, los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo concluyeron su cargo el 31 de diciembre de 2000, por el término del periodo constitucional del titular del Poder Ejecutivo. Se transcribe. Artículo 2. Para esta única ocasión, los magistrados que inicien el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso tomarán posesión de su cargo de entre 8 días siguientes en que entre en vigor la presente ley, en sesión plenaria de instalación con la asistencia de los titulares de los 3 poderes del Estado, concluyendo su ejercicio al término del presente periodo constitucional del Ejecutivo local, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la presente ley. En este supuesto, tenemos que concluyó el primer periodo de los magistrados
por tal ligados al periodo constitucional, el 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, al no haber pronunciamiento al respecto sobre los nombramientos a partir del 1 de enero de 2001, se consideró como una ratificación tácita en cuanto al segundo periodo que concluyó el 31 de diciembre de 2006, quedando un periodo más por ejercer. El Ejecutivo del Estado, ejerciendo la facultad que establece el multicitado artículo 5 de la ley, con fecha 7 de diciembre del año 2006, presentó ante el Congreso del Estado para su aprobación el nombramiento de la licenciada Luz María Armenta León como magistrada del numerario del tribunal para entrar en funciones a la semana siguiente del día 1 de enero de 2007, en que inicia el periodo constitucional del Poder Ejecutivo del Estado, en sustitución del licenciado Pedro Javier Reséndez Medina, mismo que fue aprobado mediante decreto 209 por el Honorable Congreso del Estado el 13 de diciembre de 2006 y publicado en la misma fecha en el suplemento F al periódico oficial número 6706. Derivado de lo anterior, el licenciado Pedro Javier Reséndez Medina estuvo en el cargo solo 2 periodos, el que fue nombrado junto con los demás magistrados, derivado de la expedición de la ley, y uno más que concluye el 31 de diciembre de 2006. Su puesto también aplicó para los demás magistrados, sin embargo, al no haber pronunciamiento al respecto del Ejecutivo en cuanto a los otros magistrados, quedaron ratificados de manera tácita para el tercer periodo, lo que no pasó con el licenciado Pedro Javier Reséndez Medina, ya que este fue sustituido por la licenciada Luz María Armenta León. Bajo este contexto jurídico, tenemos que en la actualidad de la magistrada que en estas funciones debe concluir su periodo el 31 de diciembre de 2012. En términos de la ley, salvo la licenciada Luz María Armenta León, que todavía puede continuar en el cargo, si no es sustituida por 2 periodos más. Es decir, que el gobernador del Estado puede ejercer la facultad señalada en el artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa y nombrar con la aprobación del Honorable Congreso del Estado a nuevos magistrados para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sí que con ello se considere que está violentando sus derechos por la razón de que legalmente se le concluye el cargo el 31 de diciembre de 2012, o en su caso, así se considera, puede simplemente no ejercer ninguna acción y tácitamente se entenderán ratificados en su cargo al inicio del periodo del ejercicio constitucional. Sin embargo, estaríamos fuera de los plazos que establece la ley, por lo que es obligatorio que antes de concluir el último de los 3 periodos por los que se han ejercido, se le sustituyan. He explorado derecho que la inmovilidad en el cargo solo es aplicable a los magistrados del Poder Judicial propiamente dicho, no así a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Al respecto, se reactive lo que señala la Constitución Federal en su numeral 116. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el Legislativo en un solo individuo. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y los jueces en el ejercicio de sus funciones deberán estar garantizados por la Constitución y las leyes orgánicas de los estados, los cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales del Estado. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados por la fracción primera a la quinta del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario, equivalente, procurador de justicia o diputado local en su respectivo estado durante el año previo a la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señala la Constitución locales. Podrán ser electos y si lo fueren solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que termine la Constitución y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, al cual no podrán ser disminuidas ante su encargo. Al respecto, se transcriben algunos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde claramente se puede apreciar que la inamovilidad solo es aplicable en caso de los magistrados del Poder Judicial del Estado, en plena correlación con el artículo 116 de la Carta Magna. Tesis: magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados. Su inamovilidad judicial no significa permanencia vitalicia. El artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración en el cargo de los magistrados de los poderes judiciales locales corresponden a las legislaturas estatales y que aquellos pueden ser ratificados y eventualmente adquirir la movilidad judicial. Así es, claro que la propia Constitución establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y sobre todo permite que los congresos locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo anterior significa que en el citado principio no es absoluto, por lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, la inmovilidad judicial se alcanza una vez que un magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y dictámenes correspondientes. Y cuando esto ha ocurrido, la Constitución establece que solo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinan las constituciones locales y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos del Estado. Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California, 20 de enero de 2009. 11 votos, ponentes José Ramón Cosio Díaz, secretario Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal del Pleno, en 19 de octubre en curso, aprobó con el numeral 109/2009 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal a 19 de octubre de 2009. Jurisprudencia constitucional. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. El artículo 58 de la Constitución local prevé que las cosas por las cuales se pueden ser privados de su cargo no vulneran el principio de inmovilidad judicial. El citado precepto, al establecer que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, una vez ratificados, solo podrán ser privados de su cargo al cumplir 70 años de edad, 15 años en el cargo, por incapacidad física o mental y pidan el buen desempeño de sus funciones, y en los demás casos establecidos en la Constitución local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. No vulnera el principio de inamovilidad judicial previsto en el artículo 116, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las siguientes razones. A. En relación con el primer supuesto, el retiro obedece a causas naturales razonables, en atención a que fue la edad estimada por el legislador para garantizar el normal desempeño de la función jurisdiccional, además de que ante su probada carrera judicial es conveniente que los magistrados tengan derecho a un descanso como parte de la dignidad humana. Máxima si se pondera que la estabilidad en el cargo no significa que el funcionario judicial tenga la asegurada una ratificación vitalicia. B.
el plazo máximo de 15 favorece la rotación en los cargos públicos, evitando con ello la sospecha sobre concentración de poder, vicios en la impartición de justicia o prácticas impropias generadas por la conjunción de factores como un alargado tiempo y las relaciones humanas que normalmente se produce en el ejercicio de la función. En cuanto a la capacidad física o mental del magistrado, se justifica porque una merma relevante para la realización de sus funciones conllevaría, por vía de consecuencia, a un deficiente desarrollo jurisdiccional. Y si un funcionario incurre en responsabilidad administrativa por el desempeño irregular de sus tareas. Es evidente que existen elementos de convicción orientados a considerar que no resulta idóneo para seguir desarrollando la función jurisdiccional, porque de lo contrario se afectaría a la sociedad y no se cumplirían los estándares previstos en el referido artículo 116, fracción tercera. Pleno. Controversia constitucional 32/2007, Poder Judicial del Estado de Baja California, 20 de enero del 2009. 11 votos, ponente José Ramón Cosío Díaz, secretario Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Paloma Carrasco. Se anexa al presente la documentación relativa al asunto que atañe para su atención respectiva. Sin otro particular, recibo un afectuoso saludo. Como debe verse, queda claro que en el caso de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, designados 4 de ellos desde 1997, fueron ratificados de manera tácita en 2 ocasiones, ante el silencio de los órganos ejecutivos o legislativos, encondenados por la ley para pronunciarse respecto de su continuidad. Ante ello, efectivamente fueron tenidos como inamovibles durante el periodo que corresponde a dicha extensión de nombramiento de las figuras dominantes. Durante el periodo que correspondía a dicha extensión de nombramiento de la figura denominada ratificación tácita. Sin embargo, en el caso de que nos ocupe una vez establecida sin lugar a duda la situación jurídica de los citados magistrados, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de sus facultades, determinó tiempo y forma de designar a nuevos magistrados, en atención a que las posibilidades de ratificación tácita o expresa de los anteriores ya habían sido cumplidas por los 2 periodos consecutivos que señala la ley para tales efectos. Quinto, que es importante precisar el marco jurídico de tanto de orden legislativo como jurisprudencial, que se refiere a la naturaleza jurídica de los tribunales, específicamente por cuanto a que efectivamente el artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada en febrero del año de 1997, prevé que los magistrados del tribunal serán nombrados por el gobernador del Estado con aprobación del Congreso local durante 6 años en el ejercicio de su encargo, pudiendo ser nombrado hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes. Ahora bien, los 4 magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, nombrados en 1997, han cumplido con lo previsto en la ley que rige su actuación, ya que han ejercido dicha función en 3 periodos constitucionales subsiguientes, por un periodo de 16 años. En tal sentido, una vez que han cumplido tales periodos, la previsión legal aplicable es la del párrafo 3 del artículo 5 de la ley de la materia, considerando que han concluido su encargo hasta el límite legal posible y que en el momento de proceder a la asignación de nuevos magistrados. Por el contrario, no es válido suponer que al haber sido fungidos los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los 2 periodos subsiguientes al de su designación original, hayan alcanzado el estatus de inamovibles, a que se refiere el párrafo 4 del artículo 5, y con ello deberá ineludiblemente continuar en el ejercicio del cargo por tiempo indefinido. Sexto, que por lo que se refiere a la acreditación de los requisitos de la ley establecidos
para la ocupación del cargo de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, de la revisión minuciosa de los expedientes formados con los datos personales y curriculares de cada magistrado y magistrado designados, se verificó que cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco para ser designados para tal cargo, a saber, artículo 6. Para ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento y tabasqueño en pleno ejercicio de sus derechos, con residencia en el estado de cuando menos 3 años anteriormente a su nombramiento. 2. Tener 30 años cumplidos al día de su designación. Gozar de buena conducta y prestigio profesional. En virtud de lo anterior, estando facultado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo establecido en el artículo 36, fracción primera y 19 de la Constitución Política Local, para expedir, reformar y adicionar las leyes y decretos de la mejor administración del Estado, así como para aprobar en su caso el nombramiento de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que haga al gobernador del Estado. Se emite y somete a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto 001, artículo primero. Se aprueban los nombramientos realizados por el ciudadano gobernador licenciado Arturo Núñez Jiménez, por lo que designa a los ciudadanos José Alfredo Celorio Méndez, licenciada Juan Inés Castillo Torres, licenciado Eugenio Amat Bueno y la licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez como magistrados del número Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Tabasco para el periodo 2013-2018. Artículo segundo. Se aprueba el nombramiento realizado por el gobernador del Estado, licenciado Arturo Núñez Jiménez, de la ciudadana Luz María Armenta León, actualmente magistrada de número en funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, para un segundo periodo 2013 a 2018. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiendo ser publicado en el periódico oficial del Estado. Segundo, remítase copia autorizada del presente decreto al ciudadano gobernador del Estado libre y soberano de Tabasco para su conocimiento y efecto. Tercero, cítese a los ciudadanos designados como magistrado de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que rindan de inmediata la protesta de ley. Cuarto, dichos magistrados deberán entrar en funciones a la semana siguiente del día 1 de enero del año 2013, en que se inicia el periodo de ejercicio constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en sustitución de lo que venían desempeñando su cargo, que concluye el 31 de diciembre de 2012, con excepción de la magistrada Luz María Armenta León, quien se designa para un segundo periodo. Señor presidente, solicito se ponga a la consideración del Pleno la propuesta de modificación a que se da lectura Villahermosa, Tabasco, a 4 de enero de 2013, diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, fracción parlamentaria del PRD. ¿Es cuánto, señor presidente? Oficial.
esta presidencia desea pertinente aclarar lo siguiente. Al tratarse de votos particulares y modificaciones al dictamen, el reglamento y la ley orgánica de este honorable Congreso no marca un tiempo definido para que el orador esté al frente de la tribuna. Por lo tanto, solicito a los ciudadanos diputados guardar el orden debido y al público asistente, de acuerdo y con fundamento al artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito a las ciudadanas y ciudadanos de este público asistente guardar silencio, compostura y respeto y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier demostración. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado José del Carmen Herrera Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado José del Carmen Herrera Sánchez. Adelante, diputado. Diputada, si desea usted intervenir en tribuna, con todo gusto, en el momento oportuno se le dará la palabra. Sonido al micrófono de la tribuna donde se encuentra el diputado José del Carmen Herrera Sánchez. Diputado presidente de la mesa directiva, diputado del PRD que me antecedió en la palabra, señores diputados, pueblo de Tabasco, es de decirles que el Congreso de Tabasco no está facultado para aprobar ilegalidades como las que ha reflejado en el abuso del uso de la palabra y el presidente de la mesa en permitirlo. Muy buenas tardes a todos. Saludo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación que en esta tarde nos acompañan y que con motivo del Día del Periodista felicitarlos y reconocer su labor porque ellos son el agente del cambio verdadero para que en Tabasco haya democracia, prevalezca la razón, el derecho, la justicia y la verdad, pero sobre todo el respeto a los derechos ajenos. El día de ayer, jueves 3 de enero, en plena sesión de esta 61ª legislatura, recibimos una circular del oficial mayor del Congreso, mediante la cual remite a todos los diputados copia del dictamen por el que se pretende aprobar los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo. Acompañaron a la circulación y al dictamen únicamente una copia simple de la solicitud del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, para que dichos nombramientos fueran sometidos a la consideración del Pleno de este honorable Congreso de Tabasco con carácter urgente, dada la brevedad de los plazos legalmente establecidos. Con respecto al dictamen, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en voz de este diputado, fija su posición para que se modifique el dictamen y quede con los fundamentos y con la propuesta que haré a continuación.
Consideramos que el dictamen de aprobación de nombramientos de magistrados numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, como contrario a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario a la Constitución del Estado de Tabasco, contrario a los derechos humanos, carente de legalidad y violatorio de derechos de terceras personas, ya que contiene los siguientes vicios. Primero, el dictamen viola los derechos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al ser privados de sus cargos y de sus derechos a ser considerados para ser ratificados como magistrados por una parte, y por la otra se violan sus derechos constitucionales de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana, toda vez que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrán ser removidos de sus cargos por la sola conclusión del periodo para el que fueron nombrados, sin un dictamen valoratorio que funde y motive la causa para no ratificarlos. Máxime que los magistrados tienen derecho a ser nombrados hasta por 2 veces más para periodos subsiguientes, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley de Justicia Partidaria. De igual forma, el procedimiento de nombramiento y ratificación de magistrado es violatorio del artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa, toda vez que priva a los magistrados de su derecho a permanecer en el cargo legalmente establecidos, de su derecho a ser ratificados en el cargo si demostraron poseer los atributos que se les reconocieron al ser asignados, de su derecho a la inamovilidad, es decir, a no ser privado del cargo, sino solo en los términos previstos del título 4 de la Constitución Federal, de su derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país y a desempeñar cargos, empleos o comisiones de la Administración Pública del Estado de Tabasco, como lo reza el artículo 7 de la Constitución de los tabasqueños, del derecho a no ser discriminados por motivos de preferencias, entre otros que atentan contra la dignidad humana y que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de su derecho de audiencia para que se haga un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no ratificarlos, que cuando menos cumpla con las siguientes exigencias de ley. Número 1, establezca y justifique la procedencia de la determinación asumida con las pruebas que acrediten la causa respectiva y tengan los magistrados la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio. Número 2, conmine a la autoridad que elabora el presupuesto de egresos para que los emolumentos del funcionario en retiro o sustituidos queden debidamente establecidos en el presupuesto. Número 3, disponga la notificación respectiva al gobernador del Estado. Número 4, ordene la práctica de la notificación correspondiente al secretario de Finanzas del Estado. Segunda razón, también dicho dictamen de nombramientos de magistrados resulta carente de motivación y fundamentación, ya que no se aportaron a esta soberanía del Estado los elementos probatorios suficientes para tener por acreditado que los propuestos magistrados cumplen con las calidades y exigencias de la ley, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, como son: para ser magistrado del tribunal se requieren 1, ser ciudadano mexicano por nacimiento y tabasqueño en pleno ejercicio de sus derechos con residencia en el Estado de cuando menos 3 años anteriores a su nombramiento. 2, tener 30 años cumplido el día de su designación. 3,
gozar de buena conducta y prestigio profesional. 4. Ser licenciado en Derecho, con título registrado, expedido cuando menos 5 años antes de la fecha de su designación. Y 5. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que le imponga más de 1 año de prisión. Señoras y señores diputados, pueblo de Tabasco, de los documentos presentados no hay uno solo para tener por acreditado estos requisitos. Lo anterior es así porque en ningún momento nos hicieron llegar a los diputados la documentación idónea, ni siquiera una fotografía de los propuestos para que los conociéramos en fotografía. ¿Cómo podemos saber en estas condiciones que estos tabasqueños y no otros tabasqueños son los idóneos, los más idóneos para ocupar la honrosa distinción de ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa? Si en Tabasco hay una gran cantidad de tabasqueños honorables, reconocidos por la sociedad con capacidad y experiencia, con méritos suficientes y que también tienen el derecho y la aspiración a ser considerados para desempeñar el alto cargo de magistrado. Nosotros como diputados no conocemos quiénes son las propuestas, cuáles son sus antecedentes, su trayectoria, su preparación, su desempeño, sus méritos. No conocemos por qué quieren desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No conocemos cuál es su visión de la justicia administrativa en Tabasco. Si definitivamente no contamos con información idónea, ni los conocemos, ni han comparecido ante la soberanía del Estado de Tabasco a exponer sus motivos y razones, a defender sus propuestas, a comprometerse con la sociedad, nosotros como representantes populares nos encontramos imposibilitados para normar un juicio de valor de ellos, para conocer sus cualidades y poderlas calificar, no solo como un tabasqueño idóneo, sino como los tabasqueños más idóneos frente a otros tabasqueños que también merecen ocupar el alto honor de ser magistrado. Creo que lo pertinente y sensato es reponer el procedimiento, es cambiar el dictamen antes de someterlo a la aprobación de los diputados. Estimo que debemos cumplir con todas las exigencias de la ley, que esta legislatura se vería mal ante la sociedad aprobando el nombramiento de los señores y señoras magistrados y magistradas cuando a todas luces observamos que no se siguieron las formalidades y procedimientos establecidos por la ley. Por eso, señores, vieron al diputado del PRD que frente al acuerdo viciado de ilegalidad que se circuló a los diputados, se subió y abusó del uso de la palabra para que trajera a esta legislatura una nueva propuesta corrigiendo errores y vicios, pero sin corregir aquellos errores que son de fondo, que son de sustancia y que violan a la Constitución política. El hecho de que la solicitud de nombramiento de los magistrados se haya presentado como un asunto urgente, de ninguna manera debe de ser contrario a las leyes. Que lo urgente no sustituya lo importante, ni sustituya la legalidad. Lo importante no es cocinarlo rápido como quieren, no es cocinarlo sucio, no es manchar la imagen y a modo de la nueva integración del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo importante es cocinarlo bien,
hacer las cosas de manera correcta. Quiero dejar precisado a esta soberanía que no hay de parte de la fracción parlamentaria del PRI una intención de descalificar por descalificar a ninguno de los propuestos, ni mucho menos de proponer a otros. Pero la fracción parlamentaria del PRI tiene una firme convicción de que todos los actos, de que todas las decisiones de esta soberanía de Tabasco se encuentren ajustadas a nuestra Constitución y a nuestras leyes, y que no se lastimen derechos de terceras personas sin fundamentación y motivación alguna. Tengo al gobernador de Tabasco como un tabasqueño que tiene amplia experiencia, que sabe de gobierno, de política y de derecho, y que aspira a actuar con rectitud. Creo que la solicitud que presentó el gobernador al Congreso del Estado la firma de buena fe, pensando que se encuentra ajustada a derecho y que no es su pretensión vulnerar los derechos de tercero. Sin embargo, creo que algún colaborador traicionó esa confianza del gobernador a hacerlo firmar una propuesta, una solicitud al Congreso que no está ajustada a derecho. Sin duda alguna, el Ejecutivo del Estado debe realizar un análisis objetivo en cuanto a las personas que propone para la designación de nuevos magistrados antes de excluir a quienes tienen mejor derecho. El Ejecutivo puede nombrar magistrados de lo contencioso administrativo, porque es una facultad que le da la ley, y es de explorado derecho que tiene esa facultad discrecional, pero debe de estar siempre fundada y motivada como todos los actos de las autoridades, tanto federal como estatal y municipal. Creo que es importante justificar de manera clara y precisa por qué se prefiere a los tabasqueños propuestos y no a otros, y debe ser explicado a través de razones objetivas y convincentes a la sociedad. Por eso, me permito proponer a la mesa directiva, a los señores diputados, que como único artículo se apruebe lo siguiente: no se aprueban los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por ser anticonstitucional, violatorio a los derechos humanos y contraria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Y cierro mi intervención retomando la frase de ayer de mi compañera diputada Rosalinda López Hernández: no basta la mayoría para gobernar bien, hay que tener también la razón. Muchas gracias. Diputado José del Carmen Herrera Sánchez, solicito, envía a esta mesa directiva la modificación que propuso al dictamen. Diputado José del Carmen Herrera Sánchez, la modificación al dictamen, solicito nos las haga llegar a esta mesa directiva. Sí, aquí está. Nomás la pura modificación, el decreto. El decreto nada más, lo puro ok, artículo 1, sí, no está bien. Todo esto con la primera propuesta.
Con respecto a la propuesta de modificación al dictamen presentada por el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se opone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. La discusión. Está muy confuso, sí, esta redacción. Ay, perdón. ¿Cuántos votos fueron? ¿Separaron todos los? Sí. ¿Cuántos votos tienen no separaron? Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen... Sí, todos. Entonces 22. Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen sí es de ponerse a discusión con 22 votos a favor. Los otros hemos votado en contra, no nos han pedido nuestro voto. Ahora, quienes estén en contra ahora. Ok. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y 22. 22 y 9, 31. 31. No, si somos 30. Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen así es de ponerse a discusión. Sí es de ponerse a discusión con 25 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones. Con respecto a la propuesta de modificación al dictamen presentada por el diputado José del Carmen Herrera Sánchez, con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Okay. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. O sea, informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen, ¿no? Propuesta por el diputado José del Carmen Herrera
Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen propuesta por el diputado José del Carmen Herrera Sánchez no es de ponerse a discusión, con 25 votos en contra y 9 votos a favor, 0 abstenciones. Una abstención. Entonces, 24 votos. 24. 24 votos en contra. 24 votos en contra. Ah, ok, 20. Bueno, 23. ¿Cuál es la otra? Del panal. Ah, la del panal. 23 Perdón. votos a favor, 9 Informo a la Presidencia. a favor y 2 abstenciones. Ok. Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen propuesto por el diputado José del Carmen Herrera Sánchez no es de ponerse a discusión, con 23 votos a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones. A ver, ¿sí se va a poner o no se va a poner? Al no haberse aprobado por el Pleno la propuesta de modificación al dictamen, la propuesta hecha por el diputado José del Carmen Herrera Sánchez, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, se tiene por desechada. Y en virtud de que ha sido aprobada por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen propuesta por el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie. No hay discusión, vámonos de frente entonces. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citada por el diputado Javier Cabrera Sandoval. Francisco Javier Cabrera Sandoval, perdón. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
26. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. ¿6 votos nada más? Porque ya el otro ya votó, no puede votar. 6. Entonces aquí a 28. ¿Cuántos son? 25, 26 dijimos, ¿verdad? La propuesta de modificación. Con 26 Votos a favor. y los dos que se suban de la diputada. Sí. 28. La propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada con 28 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Sí, ya no lo anoté. Sí, no se contó. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 2, 4, 6, 7. También Uribe, cuéntalo, estaba 7, 8, 9, 10, 12, 14, 25. 25. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 2, 4, 6, 7. Me falta uno. Son 8. Son 8. 8. Informo a la Presidencia que el dictamen con la modificación ha sido aprobado con 26 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen mediante el cual este honorable Congreso del Estado de Tabasco emite el siguiente decreto. Artículo primero. Se aprueban los nombramientos realizados por el gobernador del Estado, licenciado Arturo Núñez Jiménez, por lo que designa a los ciudadanos licenciado José Alfredo Celorio Méndez, licenciada Juana Inés Castillo Torres, licenciado Eugenio Amat Bueno y licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez como magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco para el periodo 2013-2018. Asimismo, se aprueba el nombramiento realizado por el gobernador del Estado, licenciado Arturo Núñez Jiménez, de la licenciada Luz María Armenta León, actualmente magistrada de número en funciones
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco para un segundo periodo de 2013 a 2018. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, remítase copia autorizada del presente decreto al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco para su conocimiento y efectos. Tercero, cítese a los ciudadanos designados como magistrados de número del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que rindan de inmediato la protesta de ley. Cuarto, dichos magistrados deberán entrar en funciones a la semana siguiente del día 1 de enero del año 2013, en que se inicia el periodo de ejercicio constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en sustitución de los que venían desempeñando su cargo, que concluyó el día 31 de diciembre de 2012, con excepción de la magistrada Luz María Armenta León, quien se designa para un segundo periodo. Sí, aquí está. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíe su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su debido cumplimiento. En virtud de lo anterior, para rendir la protesta de ley correspondiente y encontrándose presentes en el salón de sesiones las ciudadanas y ciudadanos Juana Inés Castillo Torres, José Alfredo Celorio Méndez, Mónica de Jesús Corral Vázquez y Eugenio Amat Bueno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, procede a tomarle la protesta de ley correspondiente como magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, por lo que se instruye al oficial mayor los conduzca ante este atril. Solicito a todos los presentes ponernos de pie. Ciudadanas y ciudadanos Juana Inés Castillo Torres, José Alfredo Celorio Méndez, Mónica de Jesús Corral Vázquez, Eugenio Amat Bueno, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hicieran así, que la nación o el Estado se los demande. Podemos sentarnos.
El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero diputado o compañera diputada que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Nadie. Nadie. No se han anotado ninguno. Coméntale. Diputado presidente, que no se ha anotado ninguno de los diputados. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto del orden del día. Y por dar agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. ¿Qué fecha es? No sé. Chécalo. Siendo las 19 horas con 55 minutos del día de hoy, 4 de enero del año 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Y se cita